Noticia del día. La noticia del día tiene que ver con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Mucha atención porque dice que ya tomó una decisión sobre Venezuela, y esto es muy importante porque a lo largo de las semanas, de estas 8 semanas o un poco más, desde que arrancó el despliegue en el Caribe, Lucas, la prensa, los periodistas le han preguntado en diferentes oportunidades al presidente Donald Trump sobre qué va a pasar con Venezuela. Y había dicho que estaba pensando, que todavía no tenía una decisión, que lo estaba meditando, pero ya hoy cambia radicalmente el discurso del presidente de los Estados Unidos, que dice que tiene una decisión tomada sobre lo que hará con Venezuela. Sí, señora, unas declaraciones que da el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su camino saliendo desde Washington hacia su residencia en el estado de Florida. Son breves palabras, no contestó mucho el presidente Donald Trump, pero sí deja, Silvia, como usted lo decía, entrever que después de una serie de reuniones con el alto mando militar que les hemos venido contando aquí, pues ya hay una decisión. Lo que pasa es que dice, no puedo adelantarles cuál es esta decisión. Pues este fue el momento en el que le preguntan y la corta respuesta del presidente de los Estados Unidos. On Venezuela, sir, you've had a lot of meetings on Venezuela. I know you can't tell us what your next steps will be, but can you say, have you made up your mind on what you'd like to do for as far as action for Venezuela? I sort of made up my mind, yeah. You have? I mean, I can't tell you what it would be, but I sort of made up my mind. Le preguntan sobre Venezuela, la periodista le dice, sé que no nos puede adelantar detalles sobre lo que va a hacer con Venezuela, pero sí quiero preguntarle si ya tomó alguna decisión alrededor de lo que va a pasar. Y la respuesta del presidente de los Estados Unidos, aunque es corta, es contundente. Dice, sí, ya tomé una decisión sobre Venezuela, pero no la puedo decir. Sí, tal cual. Ya me decidí, como le digo, Silvia, esto se da, y de hecho se lo decía a la periodista que le hacía la pregunta, después de una serie de reuniones que ha habido en las últimas horas en la Casa Blanca. Reuniones que ha participado la dupla pesada, que es el secretario de Guerra Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio. Sí. Y ha estado también el alto mando militar, haciendo ¿qué? Entregándole al presidente, poniéndole, por así decirlo, todas las opciones sobre la mesa de vea, esto es lo que podemos hacer por aquí, esto es lo que podemos hacer por acá, y después de esto entonces ya dice el presidente Donald Trump, me decidí, ya tengo una decisión tomada, que por supuesto no les puedo adelantar cuál será. Pues el Washington Post también es noticia porque dice que Trump está sopesando los ataques en Venezuela mientras las fuerzas de Estados Unidos se preparan para una posible orden de ataque. Es que se hace cada vez más difícil, Lucas, pensar en un despliegue militar de esa magnitud como la que hay hoy en el Caribe, con el portaaviones más grande y poderoso, con más de 4.500 personas a bordo, hombres y mujeres del ejército de los Estados Unidos, para absolutamente nada. Esto se hace muy complejo de pensar. La verdad es que para muchos pues tiene que haber un sentido para tener tal despliegue, que no necesariamente son esas lanchas que han venido atacando y en las que han muerto más de 80 personas. Sí, artículo, Silvia, del Washington Post, que dice que el presidente Trump, como le he venido diciendo aquí, está pensándolo, está sopesando los posibles ataques en Venezuela, reuniones que se dieron en la Casa Blanca por segundo día consecutivo. Participaron, como le digo, el secretario de Defensa, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kane, que regresaron a la Casa Blanca por segundo día consecutivo para estas deliberaciones, para estas reuniones sobre una posible acción militar en Venezuela. También participaron en esta reunión el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el subjefe de gabinete Stephen Miller, es lo que le han dicho las fuentes al Washington Post. Ahora, dicen las fuentes también que todavía no está claro si el presidente Trump ha decidido llevar a cabo o no una escalada. Ya confirma el presidente Trump que hay una decisión. Ahora, ¿qué decisión y hacia dónde va la decisión del presidente de los Estados Unidos? Esa es la pregunta del $1.000.000, porque no se tiene hasta el momento ningún detalle adicional. Hay una decisión.
cuál es y hacia dónde va no se conoce, pero por ahora lo que dice el Washington Post también es que los pilotos de combate a bordo de ese USS Gerald R. Ford, ese portaaviones, han estado estudiando las áreas de defensa venezolanas. No saben si va a haber una orden o no para atacar. Y ya en minutos vamos a conversar con un embajador o un ex embajador de Estados Unidos en Venezuela que sabe perfectamente cómo funciona el tema porque estuvo allí casi que durante los dos periodos en los que Donald Trump, en el primer periodo en el que Donald Trump fue presidente de los Estados Unidos y otra parte del periodo con Joe Biden. Que no estuvo realmente en Venezuela, porque acuérdese usted que Nicolás Maduro expulsa a la delegación de los Estados Unidos, despachó desde una oficina aquí en Bogotá, pero es una persona que conoce muy bien ambos casos. Es decir, conoce cómo se maneja la administración Trump en Estados Unidos, porque estuvo en el primer periodo y estuvo allí en Caracas cuando expulsa Nicolás Maduro a toda la delegación de los Estados Unidos. Pues es James Story y ya lo vamos a saludar en unos minutos para hablar más a fondo sobre todo este tema. Tema que a lo largo de la semana se ha ido construyendo. Hemos hablado aquí, Lucas, de cómo esto es una especie de rompecabezas. Primero empezó una flotilla de no solamente embarcaciones, sino también con un submarino nuclear y poco a poco todas las piezas se han ido juntando con aviones F-35 en la isla de Puerto Rico. También ahora con un portaaviones y todo esto además con un contexto, y es el anuncio que hace ayer el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, que ya le pone nombre a esta operación. Y eso es muy importante porque ya hay una directiva desde la Casa Blanca sobre cómo se va a llamar este operativo que involucra a miles de hombres que están desplegados en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela. Operación Silvia Lanza del Sur, y esto se complementa con este mismo artículo del Washington Post, donde dicen que una fuente, un funcionario de la administración que por supuesto no revela su identidad, le dice lo siguiente: Estados Unidos está muy al tanto de lo que sucede en Venezuela, de las conversaciones entre los seguidores de Maduro y los altos mandos de su régimen. Esto lo declara, como le digo, un funcionario de la administración Trump al Washington Post. Maduro está muy asustado y con razón. El presidente tiene opciones sobre la mesa que son muy perjudiciales para Maduro y su régimen ilegítimo. Consideramos que este régimen es ilegítimo y no beneficia para nada al hemisferio occidental. Pues es momento de hacer contacto con nuestra analista internacional, Teresita Aya, sobre qué es lo que significa que ya Estados Unidos le haya puesto nombre a esta operación, que está a cargo del Comando Sur de los Estados Unidos, el Southcom, que es el que se encarga de esta parte del hemisferio. 8 de la noche, 12 minutos. Teresita, buenas noches. Buenas noches. En el recap de hoy hablaremos de la operación Lanza del Sur. Y es que ya Estados Unidos le dio un nombre a la operación que está llevando a cabo en el Pacífico y sobre todo en el Caribe en contra del narcotráfico. Operación Lanza del Sur. Y este nombre viene a hacerle compañía a otros nombres de operaciones que han sido icónicas. Recordemos cuando en 1990-91 la guerra para liberar a Kuwait en el Golfo, Operación Tormenta del Desierto. Y cuando eran los aviones que atacaban en esa operación, Trueno Instantáneo. Nombres que han pasado a la historia militar de Estados Unidos. Cuando quisieron derrocar a Noriega, el entonces dictador de Panamá, en 1989, la última vez, recordemos, que hubo una flota naval tan grande en el Mar Caribe y tan grande en las costas de América Latina, esa se llamó Operación Aeropuerto Torrijos. En fin, un gran número de operaciones icónicas y ahora tenemos Lanza del Sur. El nombre, que coincide además con el bombardeo número 20 a embarcaciones que transportan droga a Estados Unidos, es el que va a conocerse ahora y es el último escaño, por decirlo de alguna manera, en varios momentos que ha tenido esta operación, que empezó hace varios meses y no solo con los bombardeos a las lanchas,
empezó cuando declararon a Maduro como un narcotraficante, líder de un cartel, y le pusieron una recompensa, $50 millones. Continúa con la declaratoria de terroristas al Tren de Aragua y el Cartel de los Soles. Viene luego las declaraciones al Congreso para ver si sí o si no se tenía que pedir permiso en caso de una agresión más fuerte, y el presidente Trump diciendo que no hay que pedir permiso. En fin, ha habido varios momentos que llevan a que finalmente la operación tenga un nombre y que coincide no solo con la operación número 20 en contra de las lanchas, sino con la llegada del Gerald Ford a las costas de Venezuela, al mar territorial, a la frontera de ese mar. Y es que es el portaaviones más grande que tiene Estados Unidos. Todo esto son pequeñas piedras, momentos que se van juntando y nos hacen pensar qué hay al final de todo esto. ¿Cuál es el gran objetivo? ¿Estamos hablando de un cambio de régimen en Venezuela? ¿Cuál es el verdadero objetivo de la operación Lanza del Sur? Pues Teresita, es que se ha hablado de diferentes temas, entre ellos, por ejemplo, Lucas, posibilidad de operaciones terrestres más allá de las marítimas que ya se están desarrollando allí en aguas internacionales del Caribe, la posibilidad de ataques muy precisos a través de esos Tomahawk que también están ya ubicados estratégicamente para poder hacer este tipo de ataques. Aquí hay todavía muchas preguntas sobre la mesa y usted tiene toda la razón, Teresita, sobre si esto va más allá de unas lanchas y unos operativos. El último de ellos, que ya se está confirmando, fue el pasado 10 de noviembre contra una embarcación en la que murieron 4 personas que iban a bordo. Y es que, Silvia, realmente Estados Unidos tiene una gran cantidad de su poderío militar allí en aguas del Caribe. Usted tiene al portaaviones más poderoso, el más avanzado, que de hecho inmediatamente suceden los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. Inmediatamente en ese momento el Pentágono da la orden de trasladar el Gerald Ford aquí a esa zona. Y en este momento lo traslada al Caribe, y usted tiene entonces las 4.000 tropas más o menos que vienen a bordo de todo este portaaviones junto a todo el grupo de ataque, porque no solo el portaaviones y los aviones. Claro, Y esto tiene un también personal, una cantidad de personas gigante, pero además tiene esos F-35, Lucas, que esto no es un dato menor, fueron utilizados para bombardear esas zonas, esos especie de campos nucleares en Irán. Claro. Hace no muchos meses. Y entonces le suma el grupo de ataque del portaaviones con sus buques destructores y demás, y le suma las 10.000 tropas que ya estaban entre aguas del Caribe y las que están en Puerto Rico. Entonces tiene usted, mal contados, porque esta no es una cifra oficial, cerca de 14.000 tropas que están allí en toda esta zona del área de responsabilidad del Comando Sur. Muy bien, 8:16 en